Vamos a orar. ¿Ya? Amado Señor, te damos gracias por la palabra que vamos a recibir y también te pedimos que guíes nuestros corazones hacia tu verdad, Señor. Ayúdanos a ser receptivos ante ti, con un corazón humilde, Señor, prestar atención, pero también comprometernos después a llevarlo a la práctica. Ayúdanos, Señor, en nuestras vidas, a que así como Pablo exhortó a Timoteo a servir, de igual manera también lo hagamos. Ayúdanos, Señor. Nos ponemos en tus manos, que tu Espíritu Santo sea quien me dirija hoy y también dirija los corazones de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar, ¿no? Bueno, como una pequeña introducción, yo les puedo preguntar, ¿no? En algún momento, pues, de sus vidas, ¿cómo se sintieron cuando alguien les dijo, ¿no?, que tenían que asumir una gran tarea o una gran labor? Por ejemplo, a los que son padres, cuando te enteraste que ibas a ser padre por primera vez. Aquel que dice, no, si yo estoy preparado para ser padre, esa persona se miente. Nadie está listo. Incluso si sabes que ya viene tu hijo, que ya va a nacer, ya tienes todo lo económico preparado, eso es un gran impacto para aquellos, pues, que están en lo laboral, cuando les encargan proyectos y los supervisores han visto que están capacitados para ejercerlo y les dice, ¿no? Yo pensé que le ibas a dar a mi compañero que ha estado más años a cargo de este proyecto, pero me lo encargas a mí, yo que tengo pues algunos añitos nada más. Pero dice, no, yo he visto tu capacidad, así nomás no te he dicho nada, pero estás preparado para que asumas este liderazgo. Claro, uno está feliz, ¿no? Pero también uno se siente pues con una gran carga porque es una responsabilidad, ¿no? Que de verdad lo va a tener que llevar a cabo y uno a veces no está preparado. Uno dice, yo no me siento listo para esto. O quizá uno llegue incluso a dudar, ¿no? ¿Será que mi equipo confiará en mí para esta tarea? Saben cómo soy, el carácter que tengo también, pero confiarán en mí. Y vienen dudas, vienen situaciones. Y así, hermanos, en cada área de nuestra vida, familiar, laboral. Hermanos, el Evangelio no se limita solo a las cosas de la iglesia. Es cierto que en este texto bíblico el apóstol Pablo le ruega a Timoteo y le dice, quédate en Éfeso, en la iglesia de Éfeso, quédate y condúcela correctamente a la sana doctrina. En los primeros capítulos, versículos del 1 al 11, le dice, los hermanos están en disensiones, en peleas, no se predica la sana doctrina, hay maestros ahí que están enseñando una doctrina equivocada. Se están yendo tras fábulas, se están yendo tras genealogías, cosas que no son el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso te rogué que te quedases. ¿Y cómo se habrá sorprendido Timoteo? ¿Yo estaré a cargo de la iglesia en Éfeso? Claro, hay maestros en la iglesia de Éfeso, hay ancianos, hay líderes, pero yo. ¿Cómo se habrá sentido el corazón de Timoteo? Habrá dicho, no, querido Pablo, yo quiero seguir contigo llevando el evangelio, ¿no?, hacia Macedonia. No, esto amerita urgencia. Te tienes que quedar en Éfeso. Tienes que cumplir la labor para la cual Dios te ha llamado. Te ha llamado a predicar el evangelio. Y viendo el corazón de Timoteo, pues ahora, entendiendo esto, podemos un poco entender ahora lo siguiente. Porque Pablo dice lo que dice en el versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio.
Parece que Pablo está hablando de sí, claro que está hablando de sí, pero esto quiere que Timoteo se refleje en él. Porque imagínense, Pablo cuando fue encontrado con el Señor Jesucristo, fue encontrado por el Señor de camino a Damasco, ¿ustedes creen que él ya estaba listo? Dice, sí, vino a mí, ¿no? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿No? 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 Ve, entra en la ciudad, yo te voy a decir lo que debes de hacer, ¿no? Y se habrá sentido listo, ¿no? ¿Digno de llevar el evangelio? Claro que no. Y podemos decir, ¿no?, que estas palabras son palabras para fortalecer el corazón de Timoteo, pero que se fortalezca en Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso dice, doy gracias al que me fortaleció, el que me fortaleció a mí. Para asumir el apostolado, dijo Pablo, es el que te fortalecerá a ti ahora en la iglesia en Éfeso. Y no solo esto, Timoteo, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Hermanos, algunos se acuerdan, los que hemos leído pues libro de los Hechos, ustedes pues ya también lo han leído varias veces, y ustedes pueden decirme el currículum vitae de Pablo, ¿no? ¿Qué tenía como referencias para que Dios lo ponga en el ministerio y después lo llame fiel? El apóstol Pablo habla de sí mismo, posteriormente los versículos dice, versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Hermanos, Pablo está diciendo, yo no merecía esto. Al contrario, ¿no? Dice, incluso en otra parte dice, yo no soy ni siquiera digno de ser llamado apóstol, ¿no? Como los grandes, ¿no? O incluso aquellos que piensan que son maestros o apóstoles, pero no lo son, ¿no? Pero nos damos cuenta, hermanos, porque el Señor Jesús nos puso en el servicio. Por eso la palabra ministerio es servicio. Cuando alguien habla muchas veces, estoy a cargo de un ministerio. Uy, qué gran obra. Claro, es una responsabilidad. Pero hermano, ministerio es servir. ¿Cómo sirves en tu familia al Señor? ¿Cómo sirves en la iglesia al Señor? ¿Cómo sirves al Señor en tu trabajo? ¿Y cómo debemos de comenzar a hacerlo? No haciendo grandes labores. Se comienza desde las más simples, desde el trato amoroso con otros, desde escucharlos y atenderlos. ¿No es eso lo que los diáconos hacen en las iglesias? Servir, atender también. ¿No es acaso lo que los pastores hacen también cuando aconsejan, ¿no?, y enseñan a los hermanos? Desde las cosas más simples, desde decisiones, si de tomarme una foto en la catedral o de ir a un viaje tal, ¿no?, desde cosas bien simples, que incluso hasta nuestra propia conciencia puede decirnos si quizá estaría bien hacerlo o no, estaría pecando contra Dios. Es por eso, hermanos, que viendo el currículum anterior de Pablo, no estaría pues habilitado para el ministerio. Pero ¿por qué Dios lo puso en el ministerio? Fue por gracia. Todo lo que hizo Pablo, nos dice, lo hizo por ignorancia en incredulidad. Pero Pablo no se excusa. No dice todo lo que yo hice pues era porque no sabía de Jesús. Claro que no. Pablo reconoce su estado de incredulidad. Lo hice porque no conocía a Cristo. Pero lo que Cristo hizo fue darme un nuevo corazón. Pablo escribió a los Corintios, nueva criatura eres, todos los que están en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué podemos disponer nuestro corazón para servir al Señor? Porque Dios te ha hecho nacer de nuevo, te ha regenerado. ¿Qué haberes necesito yo? ¿No? ¿Qué labores, qué gran currículum necesito para servir al Señor?
Que el Señor te haya encontrado como le encontró a Pablo. Que el Señor te haya regenerado. Que haya perdonado tus pecados. Y que ahora tú tengas ese deseo de servirle. Es eso. Claro que para algunos ministerios ya ahora, ¿no? Enseñanza ¿no? Para líderes, esto, claro, eso requiere capacitaciones. Pero hermanos, todo parte de un corazón que ha nacido de nuevo. Y Dios escogió a Pablo porque ya estaba habilitado. Inmediatamente, pues él fue bautizado, ¿no? Fue ministrado, bautizado por Ananías y también fue ministrado por Bernabé, ¿verdad? Lo acompañó, ¿no? Imagínense, un gran hombre, ¿no? Uno estaría hasta desconfiado, ¿no? Porque no nos vaya a engañar de nuevo. Bien. Versículo 14 dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Como dijimos, es por gracia, hermanos, y la gracia de Dios en Cristo. ¿Qué puede ser mayor a todo lo que hemos acumulado en nuestras vidas? La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y esto no es de cualquier manera. Dice, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Hermanos, la fe siempre va a responder a las Escrituras. Y el amor de Dios, la muestra de amor más grande, se ve reflejado en la cruz. Cuando nosotros no solamente confesamos lo que dice la Biblia, caminamos conforme a lo que el Señor nos manda, sino que también lo mostramos cuánto Cristo nos amó y en retribución hacemos estas obras. Estamos mostrando, hermanos, la gracia que ha obrado en nosotros. El título se llama Palabra fiel y digna. ¿Cuál es la palabra fiel y digna? Hermanos, ahí tenemos un resumen pequeño del Evangelio en el versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Todo corazón que ha sido convencido de su pecado se va a sentir el peor de los pecadores. Aquel que se siente el más santo, ¿no? El más puro, el más elevado, es aquel que conoce muy poco acerca de su pecado y acerca de la obra de Jesús. ¿Cuánto vas a amar más al Señor Jesucristo? Cuanto más conozcas lo pecador que eres. En una de las parábolas del Señor Jesús le dijo, ¿no? En los dos deudores, un deudor le debía tanto, pero otro le debía más, ¿no? El Señor les perdonó la deuda. ¿Quién le amará más? Y es el que le debía más, pues. Así también. Entonces, amamos más al Señor cuanto más nos convencemos que somos indignos de Él, pero que por su gracia y misericordia, Él nos ha llamado hijos de Dios y nos ha tenido por fieles, como dijo Pablo. Hermanos, esa fidelidad es consecuencia de la obra del Señor, de su amor puesto en ti. Y es en ese amor que nosotros servimos a Dios. No lo hacemos para que los hermanos nos miren, para que alguien nos reconozca, ¿no? Para que eso se tome en cuenta, ¿no? En un informe, no. Lo hacemos por amor al Señor Jesucristo. Tenemos con Él una deuda incalculable que ha sido pagada. Somos siervos y esclavos por amor de Cristo. Y el apóstol Pablo quería transmitirle esto a Timoteo. Timoteo, si tú te crees débil para asumir esto, fortalécete en el Señor. Si tú crees que no eres un superevangelista para poder llevar a cargo, mira mi currículum. Fui movido a misericordia, lo mismo que tú. Antes estabas en incredulidad, yo también. Pero la gracia de Dios fue más abundante. En Romanos nos dice, ¿no? Por cuanto el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Incluso las obras hechas para el servicio del Señor.
Todo eso viene, es incluso, no se puede comparar con el gran mérito de Cristo. Por eso no hacemos las cosas para equipararnos a lo que hizo el Señor. Entonces, queridos hermanos, vemos acá incluso cómo es que este es yo le podría decir, esta perícopa, puedo decirles que es como un folletito de evangelismo. ¿Por qué? Porque comienza el Pablo en los primeros versículos, el versículo 13 comienza hablando acerca del pecado. Fui pecador. Versículo 14, la gracia, ¿no? Dios, Cristo vino a mi vida, ¿no? Versículo 14, 15, ¿no? Esta es la palabra digna y fiel. Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. ¿Cuál es el requisito para venir a Cristo? Reconocer que somos pecadores. Sí, y claro, venir en arrepentimiento. Versículo 16. Pero por esto fui recibido misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Ahora viene el testimonio, la conversión, la carta escrita, ¿no? Su vida. Ahora, cuando la gente veía a Pablo, después de su conversión, de que fue bautizado por Ananías, y comenzaban a verlo predicar, escucharlo predicar, la gente se maravillaba. La gente decía, ¿qué pasó? Venía con cartas de los sumos sacerdotes, venía respirando amenazas de muerte, tenía un corazón que odiaba, un corazón que perseguía, odiaba a los cristianos de tal manera que él mismo dice, yo los obligaba a blasfemar. Yo los torturaba para que ellos dijesen que hablaran mal de Jesús, que lo odiaran, que lo aborreciesen. ¿No? Pero fui recibido a misericordia para que Dios mostrase en mí. Si alguien piensa que no puede venir a Cristo por algún pasado difícil, mírenme a mí, ni siquiera yo me considero, porque miren cómo era antes yo, pero yo soy ahí de testimonio para que veas en mí lo que Dios puede hacer en ti. Hay mucha gente pues que dice, no, ¿cómo el Señor me va a aceptar todo lo que pasé, todo lo que viví, y aún me creo incapaz de seguirle? Y cuando el Señor te encuentra, te das cuenta que es el Señor que te carga todo el camino, que va de la mano contigo, y que ya no eres más tú, sino Él en ti. Y es la obra de su Espíritu Santo que te va santificando cada día. Que si no fuese por la gracia de Dios, en un microsegundo te desviarías hacia el barranco. ¿Cuántos de nosotros podemos acercarnos a las personas y decirles, mírame a mí, la misericordia que Dios tuvo para conmigo, y lo puede hacer aún 10 veces más en tu vida? Pablo era el vivo ejemplo de lo que Dios podía hacer grandemente en Timoteo y lo que podía sanar en esta iglesia, porque se estaban yendo tras herejías. Había muchos pleitos entre sí, ¿no? Por causa de eso también no había amor. Y después vemos incluso en Apocalipsis, en la carta a Éfeso, cómo es que se les amonesta justamente por ese tema, por haber descuidado su primer amor. Versículo 17, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué queda ahora? ¿Qué debe de hacer ahora aquella persona que ha sido encontrada por el Señor, convertida? Le queda nada más que adorarle, que glorificarle. Y por eso Pablo, en versículo 17, esta es una doxología, ¿no? Una pequeña doxología, alaba al Señor diciendo, por tanto, es decir, por todas estas razones que yo les he dicho en estos versículos anteriores, a Dios sea honor y gloria. Y comienza a describir a este Dios en quien creemos.
¿Por qué? Porque ya les había dicho que la iglesia de Éfeso se estaba yendo tras un Dios equivocado. Sí, Dios de Israel, pero con ideas judaizantes, pues. Y vanas filosofías, y eso tergiversa, pues. Ya ven a Dios de otra manera. Nuestro Dios es el Rey de los siglos. No es un Dios diferente. No es que el Dios del Antiguo Testamento sea malo y el Dios del Nuevo Testamento sea un Dios bueno. Claro que no. Es el mismo Dios, amoroso y justo, santo, bueno. Es el Rey de los siglos porque no importa en qué época se manifieste, es el mismo. Y su mensaje ha ido revelándose poco a poco como un rollo que se desdobla. Y ahora la iglesia tiene la revelación completa. Ya para el primer siglo, pues ya estaban completas los 66 libros ya. Y la revelación es Cristo Jesús. Por eso Apocalipsis dice la revelación de Jesucristo, ¿no? Él es la verdad que necesitamos conocer. Él es el Rey de los siglos. Él es desde la eternidad. Él nunca fue creado, como muchos ahora dicen, ¿no? Como dicen, no, Jesús es alguien creado. No, claro que no. Él es el Rey de los siglos. Él es el inmortal. Él no tuvo un inicio. Y el hecho de que Él naciese como un ser humano en esta vida, ¿no? Eso no le quita su inmortalidad. El que murió en la cruz fue su humanidad, no su divinidad, de ningún modo. Él es el Rey invisible. Él desde la eternidad es el Hijo de Dios. No podíamos verlo, pero Él tomó un cuerpo visible. Y asimismo ascendió a los cielos y esperamos su venida. Y aunque es invisible, hermanos, es visible a los ojos de un corazón de fe. La gente dice, muéstrame a Dios para creerte. Es que tienes la mirada entenebrecida, esa catarata espiritual que no te va a dejar verlo. Y era la misma catarata que tenía Pablo cuando perseguía a los cristianos, pero que solamente Cristo pudo sanar. Al único y sabio Dios, no hay dioses, ¿no? Hay un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús es de la misma naturaleza que el Padre, y el Espíritu procede del Padre y del Hijo, no porque fuese creado, sino porque fue enviado, ¿no? El Padre y el Hijo. ¿Bien? Es un único Dios, y es un Dios sabio, sapientísimo como Dios. ¿Quién en su mente podría maquinar semejante plan de salvación? ¿Y quién podría siquiera considerar que yo, alguien que ni siquiera contaría como alguien bueno, estar incluido en ese plan para su gloria? Pablo pues ni se lo imaginaba, ¿no? Pablo antes pensaba que como fariseo, ¿no? Fariseo, manejar los idiomas, ser muy disciplinado, muy religioso, todo eso Pablo después dice, yo lo tengo por basura. No me sirve para ganar a Cristo. ¿Qué necesito para ganar a Cristo? La fe en Él, confiar en Él. Es el único y sabio Dios. A Él sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Para siempre sea honor y gloria. ¿Cómo estamos honrando a nuestro Señor? ¿Cómo honramos su nombre? ¿Nos preocupamos por eso? ¿Cómo mostramos su honra para con los demás también? Hasta aquí, hermanos, vemos un corazón que ha sido salvado. Del 12 hasta el 17, un corazón salvado. Pero a partir ya del 18 al 20 vamos a ver un corazón comprometido para servir. Si Dios te salva, no es para que ahora vivas como quieres, sino es porque ha preparado para ti una obra especial. Dice el versículo 18, este mandato, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Timoteo, tienes una labor. Esta labor Dios la preparó de antemano para ti.
Y aunque pues no vemos explícitamente, ¿no?, qué se dijo acerca de Timoteo, aquellas profecías, ¿no? Y no quiero pues andar en este tema, posiblemente pues haya algunos que hayan hablado de que Timoteo estaba destinado para el servicio de Dios, ¿no?, para ese ministerio. Bueno, podemos pensarlo. Pero, ¿qué habla conforme a la profecía del Señor para con nosotros? La profecía del Señor que se ha cumplido, que es el Evangelio, nos llama a servirle, a ir y a ser discípulos, a proclamar el Evangelio a toda criatura, hermanos. Nos basta solamente leer las Escrituras para saber que Dios me llamó para estar con Él y para prepararme y enviarme a predicar su nombre. El apóstol Pedro va a decir que nosotros vamos a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Entonces, debido a que he sido llamado y que pues si estamos sirviendo al Señor, entonces milites por ellas la buena milicia, libra la buena batalla de fe. Esto era un gran consejo y ánimo para Timoteo. Timoteo, no te amilanes, pelea la buena batalla, así como yo la peleo por mi parte. Todo cristiano tiene una lucha espiritual y sabemos pues que principalmente esa lucha es contra las huestes espirituales. Tenemos y contra nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no?, la carne, el mundo, contra Satanás y sus maquinaciones. Entonces, hermanos, y hay veces hasta como que, hay veces se nos va de nuestro rango de reconocimiento y pensamos que Satanás hace pausas. Miren, Pablo se había ido y Satanás aprovechó ese tiempo para atacar a la iglesia de Éfeso y confundir a los hermanos. Entonces, ¿se dan cuenta? Satanás no toma respiro, de día y de noche. Entonces el cristiano no dejará de orar, ni de leer la Biblia, ni de compartirla día y noche también. Nos dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Hermanos, ¿qué nos permite tener pues una buena conciencia delante de Dios? Conocer la sana doctrina. Si yo no conozco el Evangelio, es muy fácil que otras cosas vengan y me perturben y me pongan en contra de las personas que amo también. ¿No? Y en este caso, posiblemente pues Timoteo iba a caer en esas dudas que tenía o en esos temores. Quizá Satanás iba a aprovechar eso. Por eso que Pablo le dice, mantén la fe y la buena conciencia a Timoteo. No te descuides, porque recuerda que otros así como tú, que están en Éfeso, cayeron. Eran tus hermanos, estaban ahí, pero se desviaron. Mira cómo Satanás se los llevó. Dice el versículo 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Satanás se lo llevó engañando tras el mundo, siguiendo pensamientos, culturas del mundo, amando más al mundo que a Dios. Por eso, Timoteo, mantente en la fe. Y conforme a esa fe, hermanos, si guardamos esta fe, Dios incluso nos dice en su palabra, en Filipenses 4, nos dice que Dios guardará nuestras mentes, nuestros corazones, su paz nos guardará. Estaremos con una conciencia tranquila, con una conciencia limpia, no estaremos atormentados de que, oye, si esto, si el otro, no, ¿qué dirán? Que esto. No. En cambio, Himeneo y Alejandro estaban ahí, con una mente ya confundida. Y bueno, no es que dice, yo entregué a Satanás para que Satanás torture con su demonio. Bueno, no hay que pensar demasiado también en eso, pero sí sabemos de que cuando el Señor
nos dice cuando el Señor no nos guarda en nuestra vida, inmediatamente pues nosotros sufrimos. Basta que nosotros nos alejemos un poco del Señor, siguiendo nuestros intereses egoístas, y en eso que pensamos que encontramos nuestro gusto, nuestro deleite, en eso vamos a estar chupando limón, como dice, amargo. Pensé que esto me iba a dar el gozo, la alegría, pero estoy bien decaído y triste. Así estarían Himeneo y Alejandro hasta que pues Satanás ahí los aflija. Y que aprendan pues a no blasfemar. ¿Y cómo se blasfemia? Pues hablando en contra del nombre de Jesús, yendo en contra del Evangelio, dando otro mensaje. Por eso, hermanos, nosotros somos hijos de Dios, pero no somos invulnerables, pues, ¿no? Tenemos que estar prestos. Ahí, si estamos sirviendo, Satanás nos tiene en la mira como francotirador, porque son los que más están sirviendo al Señor, los que más son los que están en su mira. Por eso hay que tener mucho cuidado también. Velad por vuestras almas, dice, ¿no? Otro texto, ¿no? El que quiera estar firme, mire que no caiga, dijo Pablo también. Por eso, queridos hermanos, ya concluyendo, el Señor que los ha llamado, que los ha perdonado, que ha mostrado su misericordia en ustedes, que ahora ustedes pueden dar testimonio de Él, es el Señor que los ha llamado para servirle, a su gloria, en donde estén. Tienen gran honra para con los hermanos cuando se sirve a la obra del Señor, pero también recibirán honra. Y la gente, así como habló de Pablo, cuando lo veía convertido y predicando, ¿no? Que en otro tiempo perseguía la fe, ¿no? Que ahora, ¿cómo dice el texto? Dice, este hombre ahora predica lo que otro tiempo asolaba, ¿no? La fe que otro tiempo asolaba, ¿no? Y dice el texto, y glorificaban a Dios en mí. Entonces, de manera, hermanos, de que el mundo pueda ver al Señor a través de ustedes, de gloria al Señor a través de ese testimonio en ustedes. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, Padre eterno, te damos gracias. Gracias, Señor, porque si tú nos has llamado, Señor, para servirte, para honrar tu nombre, tú nos fortalecerás. Te damos gracias, Señor, porque somos indignos, Señor, de merecer este gran privilegio de poner tu santo evangelio en nuestros labios y dar testimonio de ti. Pero tú nos has hecho capaces de poder hacerlo, Señor, porque has renovado, has regenerado nuestro corazón. Nos has hecho nuevas criaturas. Y ahora podemos incluso dar testimonio a otros como lo hizo David en el Salmo 51. David confiesa su pecado y dice, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación, límpiame con hisopo y seré limpio, para que ahora yo corrija a los pecadores, dé testimonio a los pecadores. De igual manera, Señor, ayúdanos a nosotros. Oramos, Padre Celestial, ayúdanos a conducirnos en tu iglesia, en tu obra, en la familia, en los trabajos, Señor, que hagamos, para tu honra, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, y a la gloria por todos los siglos. Amén. Amén.